como alguien... Sí, ahora se escucha. Gracias, Andrés. Vale. Bueno, a ver, estaba explicando un poco estas charlas, ¿no? Estas charlas, el mensaje es, va a haber bastantes, muchas más de las 10 que se piden al año para hacer el crédito de libre elección. Podéis asistir a los que os interesen más, a los que os encajen mejor en el horario. Os diría que seáis un poco precavidos. Hay algunos cuatrimestres que no todos los grupos de docencia pueden tener libre el horario de 12:30 a 2:30. Entonces, si no lo tienes libre, es un problema para asistir, obviamente. Este cuatrimestre creo que sí que lo tenéis todos, es una ventaja. Luego también os diría que no os confiéis mucho con los años, porque si son 4 años y es un crédito al año, pues puede fallar un año, sí. Pero si un año está de Erasmus, ya se te fue un año, ¿vale? Entonces, si hay otro año que haces el vago, pues ya solo se te quedaron 2 años, ¿vale? Entonces, os recomendaría que de hacer el vago lo hagáis hacia el final, por así decir. Yo voy a pasar en el chat del enlace un formulario donde os vais a ir apuntando y va a ser lo que vamos a usar para llevar el registro de las charlas. Y os iré informando a través de un enlace cuántas charlas lleva cada uno. El objetivo, insisto, es 10 charlas al año y soy totalmente estricto, ¿vale? Por ser justo con los compañeros de años pasados, no hay, bueno, es que yo tengo 9, déjame porque tengo 9. No, pues si dejo al de 9, luego vendrá el de 8 a pedir que le deje porque él tiene 8. Y luego vendrá el de 7, ¿no? Teniendo en cuenta que hay 30 o hasta 40 charlas al año, pues no es tanto pedir cumplir con el 10. Así que sabéis que hay que cumplir con el 10 sí o sí. No hay excepciones de, es que solo me quedó una, al final me quedé por una. Bueno, terminado esta aclaración que es interesante para los nuevos, os dejo con Rodrigo. Sí, os dejo con Rodrigo, ¿vale? A los que ya habéis estado aquí en otras ocasiones, pues lo conoceréis porque Rodrigo da algunas asignaturas, da uno de los grupos de Fundamentos 3, ¿sí? Y da bases de datos en segundo, ¿vale? Entonces nos va a dar clase a lo largo de la carrera y que hoy realmente está aquí en calidad del director del máster en realidad virtual PlayStation, ¿no? Es el nombre oficial, y os va a hablar un poco de aplicaciones de la realidad virtual a la ingeniería biomédica. Así que Rodrigo, tienes todos oídos. Gracias, Abraham. Bueno, levantadme la mano los que seáis de primero, por curiosidad. Vale, o sea, todos, absolutamente. Bueno, muy importante lo de las 10 charlas, que no se os pase. También os diré que si estáis atentos en general no habrá problema y que hay charlas pues más orientadas a todos los cursos y charlas más orientadas a cursos bajos o cursos altos. Por ejemplo, esta os interesa más a los que estáis primero, que acabáis de empezar. La charla de la semana que viene, por ejemplo, sí, que me corrija Abraham si me equivoco, está más orientada a los que están en último curso y que están buscando trabajos fin de grado, prácticas. A ellos les puede servir a nivel informativo de que se hace en la universidad en investigación, ¿vale? Les puede servir para eso. Pero ahí va a haber seguramente muchos compañeros vuestros de cuarto que ellos no van a hacer el máster, si no lo han empezado ya, ¿vale? Porque ya os lo explicaré Rodrigo ahora, pero no tiene sentido que hagan el máster. Y ellos sí que les interesa encontrar tema para su trabajo fin de grado. Entonces ahí va a haber bastantes compañeros de cuarto. Vosotros, si tenéis curiosidad, habrá cosas que entendáis menos porque estáis al principio de la carrera, pero si tenéis curiosidad por saber lo que hacemos, podéis venir. Yo recomiendo acudir, fuera de esta, que como es la primera, habéis venido en realidad, no sabéis a qué venís, o sea que aquí ya estáis atrapados, no tenéis escapatoria, pero es una forma muy interesante, muy fácil de conseguir créditos y encima ves lo que hacen ingenieros biomédicos que están trabajando en el mundo real en aplicaciones reales. Pero bueno, no me enrollo más. Me llamo Rodrigo, como ha presentado ya Abraham, yo daré a la mitad de vosotros matemáticas en el segundo semestre y en segundo os daré a todos los que hayáis sobrevivido bases de datos. Pero también soy el coordinador del máster en realidad virtual que hacemos aquí, porque la línea de investigación en la que yo trabajo es el uso de realidad virtual, realidades extendidas, para una serie de aplicaciones biomédicas, fundamentalmente la rehabilitación y los videojuegos. Os ahora voy a hablar un poquito de eso. Bueno, primero vamos a ver qué son las tecnologías inmersivas. Vamos a hablar un poco primero de lo que es la realidad. Las diferentes realidades que existen, porque bueno, en el viejo mundo, en el de nosotros, el de nuestros padres, estaba solamente el mundo real, como esta habitación que vemos aquí. Esta habitación es real, no es la mía, ya quisiera, pero es real, en alguna parte existe. Hoy en día estamos mejorando, ampliando la realidad gracias a la realidad aumentada. Estáis muy acostumbrados a esto, habéis utilizado el Pokémon GO, los filtros de Snapchat, etc. Tenemos muchas aplicaciones de realidad aumentada. ¿Qué es realidad aumentada? Pues superponer una serie de objetos virtuales en el mundo real para dar unas funcionalidades que normalmente no estarían ahí. Por ejemplo, aquí, a través del teléfono móvil, estamos viendo un pato. Este pato no existe, ¿vale? No es un pato de verdad, que está hecho en 3D y está encima de la cama.
Esta es la realidad extendida con la que estáis más familiarizados, probablemente, y la más común. Más allá de la realidad aumentada tenemos la realidad mixta, en la que se va un poquito más allá. Aquí se utilizan dispositivos como este, esto se llama HMD, que significa Head Mounted Display, o pantalla que tienes puesta en la cabeza, comúnmente casco o gafa, de realidad mixta. Aquí lo que tiene es una serie de lentes, parecidas a las de las gafas de sol, en las que tú puedes ver el mundo exterior, pero también se proyecta una serie de imágenes encima. Aquí veis que en la habitación ya se ve directamente, no a través de un teléfono móvil, estamos viendo el pato de antes y un perrete. ¿Cuál es la diferencia entre realidad mixta y realidad aumentada? Es sutil, así que espero transmitirlo bien. En la realidad aumentada no hay mucha consciencia por parte del software, del programa que se está ejecutando, del entorno real sobre el que proyecta imágenes. Por ejemplo, en la imagen que os ponía antes, el pato aparecía encima de la cama como podría aparecer encima de cualquier superficie que sea más o menos plana. Aquí, sin embargo, hemos puesto al perrete abajo porque, como todo el mundo sabe, los perros buenos no se suben a la cama. Entonces, este perro está programado para poder moverse por el suelo de la habitación, pero no subir a la cama. También, si el perro pasara por aquí detrás, la imagen 3D desaparecería, como desaparecería en el mundo real si el perro se pusiera detrás de la cama. ¿Vale? O sea, hay más interacción entre el mundo real y las imágenes 3D. Y luego, si nos vamos un poco más allá, tenemos la realidad virtual, en el que se ignora por completo la realidad y se sustituye por un entorno completamente fabricado, creado por nosotros, en el que controlamos todo lo que pasa. Por ejemplo, desde un juego que se llama Job Simulator. Entonces, aquí tapamos por completo la percepción del usuario. Aquí tenemos un poco un resumen de lo que acabo de decir, ¿vale? En lo que interacción con objetos virtuales respecta, en la realidad aumentada es baja, en la realidad mixta es más, en la realidad virtual es muy alta, porque se espera que el usuario manipule todos los objetos que se encuentran. En el tipo de dispositivo, la realidad aumentada, que es la que usáis, funciona en teléfonos y tablets, y la realidad mixta y la realidad virtual utilizan gafas, HMD, cascos de realidad virtual. Y en la relación con el entorno físico, en la realidad aumentada se superponen, en la realidad mixta ya coexisten, y en la realidad virtual aislamos al usuario por completo. La realidad virtual es particularmente interesante de estas tres para muchas aplicaciones y es más difícil de ver, porque en ella se genera una sensación de presencia muy profunda. No sé si conocéis este experimento, habéis oído a alguien hablar de él, es el experimento de la mano de goma. Y consiste en lo siguiente, ¿vale? Tú sí has oído hablar de él, ¿no? Creo que asientes con la cabeza. Tú te sientas en una mesa, con la mano estirada, ¿vale? Esto no se está viendo por fuera, pero bueno, como aquí. Y yo pongo una pantalla para no ver mi mano. Y pongo una mano de goma, una mano de plástico delante. Durante un tiempo, una persona nos da con un pincelito, con algo suave, en la mano de goma y en nuestra mano, tocando los mismos dedos. Por ejemplo, primero me da el índice un poquito, luego en el anular, en el meñique, etc. ¿Vale? Al mismo tiempo que lo hace la mano de goma. Cuando ha pasado un tiempo sucediendo esto, mi cerebro, a nivel subconsciente, se empieza a pensar que la mano de goma es la mía. Justo en ese momento se coge un puñal y se clava con violencia en la mano de goma. Y lo que pasa es que la persona que está aquí se asusta, retira la mano y en algunos casos extremos incluso puede llegar a sentir dolor. Porque el cerebro ha asociado que esa mano de goma es la suya, porque está viendo que cuando alguien toca esa mano, él tiene la sensación de que se la están tocando. ¿Por qué os cuento esto? Porque la capacidad de la realidad virtual para engañar al cerebro es muy grande. A la que estás 5 minutos en un entorno virtual, ya te relacionas con él como si fuera el tuyo. Y esto tiene muchísimas utilidades. Aquí tenéis una serie de reacciones de diferentes alumnos y profesores, algunos ya exalumnos, que han tenido utilizando la realidad virtual con nosotros. Por ejemplo, aquí esta estudiante, Celia, pues se encuentra en un vacío en el que hay una plancha que cruza un abismo. Entonces, ella no se atreve a avanzar por la plancha. Su mente consciente sabe que está en la universidad en un laboratorio, pero lo que su cerebro está viendo es que hay un vacío frente a ella en el que hay una plancha y no se atreve a atravesar, ¿vale? No sé cuántos habéis utilizado realidad virtual, cuántos de los que habéis utilizado realidad virtual habéis ido más allá del móvil metido en una caja de plástico, que está bien, pero por razones técnicas no permite una inmersión completa, pero los que la hayáis vivido, la realidad virtual completa, quizá en la Warner, porque tiene una montaña rusa con realidad virtual, o en varias de estas salas que hay en Madrid en las que puedes utilizarlo, pues veis que es una experiencia muy inmersiva. Si alguno se decide a hacer este máster y avanza con ello, pues lógicamente tendremos un par de sesiones si no utilizaba la realidad virtual para que la pueda hacer.
Bueno, entonces, esto de aquí es la curva del hype. Otros años yo tenía que explicar lo que significaba la palabra hype, ahora todos sabéis ya lo que es el hype, ¿no? Venís con ello ya aprendido. Esta curva lo que hace es una curva universal que muestra el interés en diferentes tecnologías según pasa el tiempo, ¿vale? El eje horizontal es el tiempo, el eje vertical es el interés. Al principio una tecnología nadie tiene ni idea de lo que es y para qué sirve, va pasando el tiempo, llega el hype, esa tecnología va a ser lo mejor que existe después del pan de molde, va a curar el cáncer, va a arreglar el mundo, luego llega la gran decepción de, pues no era para tanto, y luego llega por fin la meseta de la productividad preferida de la pendiente de la iluminación, en la que las tecnologías se utilizan para lo que se tienen que utilizar. Por ejemplo, ahora mismo estamos en el máximo hype con el machine learning y los vehículos autónomos que empiezan a bajar. Hace 2 años, por ejemplo, todo el mundo estaba convencido de que dentro de poco los coches se conducirían solos. Ha pasado el tiempo y, bueno, está bien, evitan que nos cambiemos de carril cuando no debemos, frenan cuando hay un coche delante, pero todavía no podemos llamar a un coche como el del coche fantástico. Esta es una referencia muy vieja, ¿verdad? No podemos llamar a un coche para que venga a casa y nos lleve como si fuera un Uber, pero sin taxista. Entonces, la realidad virtual está llegando ya a este punto y la realidad aumentada está en ello. Se pasaron unos años oscuros en los 90, pero ya hemos llegado a un punto en el que la realidad virtual tiene mucha presencia y se empieza a utilizar para muchas cosas. La realidad virtual reciente y la realidad aumentada, etcétera, empezó en la década de los 2010. En el año 2010 aparecen estas gafas de Gucci, pero bueno, las famosas son las de 2013 que sacó Google, las Google. No sé si llegasteis a conocer estas gafas. Se usaron durante un tiempo solamente en Estados Unidos y eran unas gafas que tenían aquí incorporada una cámara y proyectaban pequeños iconos sobre el campo visual. Por ejemplo, estás usando Google Maps y podías ver en tu campo visual por dónde tenías que girar. Podías ver si alguien te estaba llamando por teléfono o ver los mensajes de WhatsApp, etc. Esto tenía ciertas aplicaciones, pero no se llegó a implantar. En general, en aquella época, lo de que todo el mundo tuviera unas gafas con una cámara no parecía una buena idea. Sin embargo, hace 15 días Facebook anunció, no sé si habéis oído, en colaboración con Ray-Ban, unas gafas de sol, que son gafas Facebook Ray-Ban, que vienen con 2 cámaras, una en cada lado, y que pues, te permiten ir grabando tu vida y compartir tus live stories en Instagram, ¿vale? Cada vez nos importa menos la privacidad en general. En el año 2012, un señor creó un Kickstarter, no sé si sabéis lo que es un Kickstarter, pero básicamente consiste en que yo propongo un proyecto, lo pongo en internet y pido a la gente un mínimo de dinero. Si se consigue ese mínimo de dinero, yo saco adelante mi proyecto, con suerte lo acabo entregando y si no, pues no se saca. Este hombre propuso un casco de realidad virtual, le fue bien y este casco, que es el Oculus Rift, lo acabó comprando Facebook posteriormente. Ahora mismo la marca Oculus es de Facebook. Como veis, estoy hablando mucho de Facebook porque es una empresa que tiene puestas sus grandes metas en la realidad virtual. En 2012 aparece Snapchat, no sé si sabéis que era tan viejo, y en 2016 aparece Pokémon Go, con lo cual todo el mundo empieza a utilizar la realidad aumentada en sus teléfonos. En 2014 Google saca la realidad virtual súper barata en forma de la caja de cartón para móviles, que todos conocemos, y en 2016 por fin hay realidad virtual digna de altas prestaciones que una persona normal puede ir a la tienda y comprar. A vosotros 2016 os puede parecer historia antigua, pero realmente como tecnología es muy poco tiempo que hace que está disponible. En 2016, antes tú no podías comprar un dispositivo de realidad virtual, en 2016 empezó esto, este es nuestro 4.º año que damos en máster, o sea que hemos intentado estar ahí desde el principio. Posteriormente aparecen las HoloLens, que son unas gafas que iremos viendo en algunos vídeos que os voy a poner más adelante, en aplicaciones biomédicas, que no son gafas de realidad virtual, sino de realidad mixta, como os he explicado antes. Si os fijáis, estas pantallas que tiene delante la persona en los ojos son translúcidas, por lo cual pueden ver el mundo real e imágenes superpuestas sobre este mundo real, son hologramas. Esta primera versión tenía un campo de visión muy limitado, es decir, tú realmente solo estabas viendo una ventanita muy pequeña de gráficos superimpuestos, pero posteriormente aparecieron la versión más modernizada de esas gafas que ya tienen mejores capacidades. A partir de 2018 empezaron a aparecer dispositivos independientes para los cuales no te hacía falta tener un ordenador superpotente de la NASA en casa, como las Oculus Quest y las Oculus Go. En 2020 aparecieron las Quest 2, que son relativamente baratas, cuestan unos 350 €, que son unas gafas, estas de aquí, solo con ellas ya tienes un dispositivo de realidad virtual.
Es decir, cuesta lo que una consola de videojuegos o un equipo de audio de alta gama. En 2019, la versión 2 de las HoloLens, que os hablaba antes, y una versión alternativa, que son las Magic Leap. Y ahora empezamos a meternos en tecnologías más interesantes que empiezan a aparecer en esta época, como seguimiento de la mirada, las gafas puedes saber a dónde estás mirando en cada momento, tracking, seguimiento individual de cada uno de tus dedos, o incluso el hecho de que no tengas que usar manos, como aquí. Simplemente moviendo tus manos en el entorno virtual puedes manipularlo. En cosas más locas, espero que el audio no nos moleste mucho, porque estos vídeos en audio... Mejor así. Han aparecido unos guantes, los HapX, estos que transmiten sensaciones físicas al cuerpo. Trajes como este de aquí, que son trajes de cuerpo entero que permiten sentir las diferentes fuerzas que tú vivirías en el entorno de realidad virtual, o incluso transmitir sensación de calor y de frío. Estos guantes, por ejemplo, que van unidos con estas plaquitas que se ponen aquí en la frente, se calientan o se enfrían en diferentes momentos. En este vídeo que voy a poner ahora, podéis ver, pues en realidad virtual está viendo un coche que está explotando o que se está sumergiendo en el agua, y aquí veis el perfil de calor en los dos lados de la persona que lo está experimentando. Entonces, veis como aquí al explotar esto se calienta mucho, esto se enfría al meterse en el agua, etc. La combinación de todo esto hace que podamos hacer experiencias muy inmersivas. ¿Y para qué utilizamos estas experiencias tan inmersivas en el mundo de la ingeniería biomédica, que es el que nos interesa a nosotros? Pues para muchas cosas. En primer lugar, para la enseñanza. La anatomía, tengo entendido porque no la he sufrido, es una asignatura bastante difícil en la que hay que memorizar muchas cosas muy distintas. Es un proceso complicado, que gana haciéndose visualmente, pudiendo manipular los diferentes elementos del cuerpo humano, trabajar con ellos, etc. De hecho, vosotros tenéis en la biblioteca un espacio, que es un espacio de redactor, si lo habéis visto, en el cual tenéis varias aplicaciones de anatomía que utilizaréis en vuestra asignatura, no sé si es de segundo o de tercero, pero es de segundo, la de anatomía, para poder estudiar este tipo de conceptos. Vale. Esto facilita mucho el aprendizaje. Y aquí, en este otro vídeo, estáis viendo un trabajo que, de hecho, ha desarrollado una chica que estudió aquí. Este fue su trabajo de fin de grado, estudió biomédica y teleco, este fue su TFG de biomédica, en el que desarrolló un entrenador para los estudiantes de medicina de esta universidad en un procedimiento que es para tratar una pericardiocentesis. Les llega un paciente, este entorno simula que te llega un paciente a la UCI y tienes que averiguar qué es lo que le está pasando y luego tratarle adecuadamente. Tiene que ponerle los diferentes sensores, ver en el monitor sus constantes vitales, ponerle la tela encima, ponerle el betadine, hacerle la punción, etc. Este fue un proyecto que funcionó muy bien. De hecho, el año pasado se utilizó por primera vez en la carrera de medicina, aquí, y este año lo hemos ampliado con otro procedimiento que ha desarrollado otro estudiante, esta vez para un neumotórax y un módulo de diagnóstico. Seguiremos ampliándolo porque tanto los estudiantes como los profesores están muy contentos con estos entornos de realidad virtual que hemos creado. ¿Por qué? Porque la enseñanza de medicina es complicada en aspectos como este. Yo puedo estudiar todos los libros que quiera, puedo intentar memorizar todo lo que tengo que hacer, pero hasta que no me veo de verdad en la situación en la que llega un paciente y lo tengo que tratar, pues no veo cómo voy a reaccionar. Diréis, esto es virtual, no transmite las mismas sensaciones. Pues en realidad es que estamos viendo que sí las transmite. Y si la primera vez que tienes que hacer esto es haciendo la residencia, pues es complicado. Es mejor que lo hayas hecho en realidad virtual primero. Al final, pues, si se nos muere Eustaquio, que es como se llama este señor, pues no pasa nada. Cargamos partida y lo volvemos a intentar. Pero en la vida real no puedes cargar partida. Así que nos gustaría pensar que todos los médicos que salgan de aquí al menos han tenido la oportunidad de practicar cuantos más procedimientos mejor en un entorno seguro como es este de realidad virtual. Que además, si tú tienes un casco de realidad virtual en tu casa, podrías practicar antes del examen este procedimiento tantas veces como tú quisieras. También se puede utilizar la realidad mixta para esto que digo, de la enseñanza.
Este es un trabajo que desarrolló en su trabajo fin de máster una chica que se llama Ana, que está haciendo su doctorado con nosotros, en el que lo que trataba este trabajo es de enseñar a dar puntos, a curar heridas a diferentes profesionales médicos, enfermeros, doctores, etc. Entonces, tú te las ponías, aparece ante ti un brazo virtual y lo que tienes es que ir moviendo para echar los puntos y que encajen con lo que se espera. El juego luego te da una puntuación, te dice cómo de bien o cómo de mal lo has hecho, etc. Bueno, aquí la veis a ella. O sea, quiero decir, daos cuenta de que el brazo en realidad no existe, lo está viendo aquí, pero está entrenando el mismo movimiento de manos. Esto es posible porque el dispositivo que está usando ella, un HoloLens, reconoce el movimiento de sus propias manos. Fijaos que ella no tiene por qué coger ningún controlador, sino que coge directamente las herramientas que se utilizan en este procedimiento médico. También es tremendamente útil esta realidad aumentada o realidad virtual para visualización de datos. De hecho, uno de mis sueños, que espero que lo invente alguien, es una aplicación para cuando vayamos con gafas de realidad aumentada, en las que cuando yo me cruzo con alguien por la calle me salga encima de esa persona el nombre y de qué lo conozco. Porque a mí me pasa mucho que me cruzo con gente, me saluda y yo digo, ¿de qué conozco a esta persona? Y ahora con la mascarilla, pues peor. Y luego tengo que hablar con esa persona, intentar sonsacarle de que le conozco. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Ah, no. Y a ver si lo conozco de la carrera, del trabajo, de otro trabajo anterior. Bueno. La realidad aumentada en general es muy fácil superponer información sobre objetos reales. Por ejemplo, imaginaos que un médico va a ver un paciente, pone así el teléfono móvil y con realidad aumentada puede ver su historial médico, sus constantes, etc. A nivel de nutrición, esto ya existe en realidad, no sé si sabéis que hay una aplicación que puedes enseñarle un bote, te escanea el código de barras, es que además mi mujer está muy metida en estos temas, y te dice lo que lleva cada alimento, cuántas calorías tiene, etc. Bueno, pues se quiere ir más allá y hacerlo directamente sacándole la foto al plato, ¿no? Que te dice, pues este plato lleva... Yo ahí ya me fío un poco menos, pero bueno. En farmacología, pues le sacas una foto al producto en cuestión y te dice las contraindicaciones, si necesitas receta, la dosis recomendada, etc. Para optometría, bueno, aquí es un poco más de tema fashion porque lo utiliza para ver cómo te quedarían las gafas puestas sobre ti mismo, pero también puede usarse para medir el número de dioptrías, el tipo de problemas visuales que puedas tener, etc. También para el deporte podrías ver una serie de ejercicios que tienes que hacer, cómo hacerlos. Y de nuevo, para la anatomía, puedes estudiar anatomía simplemente sacándole una foto a una parte del cuerpo y que aparezca pues, proyectado la capa que tú quieres. ¿Quieres ver los músculos? Los músculos. ¿Quieres ver los vasos sanguíneos? El esqueleto. Lo que te interese. ¿No? Los linfáticos. Bueno. Podemos hacer incluso cosas más raras. Por ejemplo, este es un proyecto que se llama Brainstorm, en el que se utilizaba un electroencefalograma, que es pues, este casquete que te pones, que te mide las ondas alfa, en este caso, cerebrales, y al mismo tiempo esta persona puede llevar puesta unas gafas de realidad virtual, que le sitúan en el interior de su propio cerebro, por el cual puede moverse y puede ver qué diferentes partes de su cerebro se están iluminando, en función de lo que esté pensando, lo que esté haciendo, etc. Ahora sí que quiero que se escuche. Otra aplicación típica en estos casos es tanto la planificación como la ejecución de intervenciones médicas, los dos pasos, ¿vale? Antes de hacer la operación y durante la operación propiamente dicha. Espero que este vídeo se oiga porque lo explica mejor de lo que lo explico yo. Esto es de aquí, de Madrid. Y se me proyecta todo el paciente. Todo lo que ya haya explorado en el paciente. En el caso de un estudio completo como este, exploramos todo el paciente en su conjunto, estamos viéndolo aquí. Si yo muevo el modelo, estoy viendo cómo se mueve el paciente, entonces estoy visualizando al paciente en mi mano, ¿no? Cuando ya entramos en quirófano, yo ya no tengo la necesidad de tener esta pieza. La puedo tener estéril en el quirófano, pero yo ya tengo el paciente real, no me hace falta la réplica. Lo que ahora sí que necesito es la plantilla. Entonces, sobre el paciente real, coloco la plantilla e igualmente en ese punto exacto en el que hemos planificado, se va a extender toda la realidad que hemos planificado del paciente con la reconstrucción 3D, el estudio de imagen TAC, resonancia, que yo no podría ver nunca sobre el paciente de ninguna otra manera, pero que incluso teniendo un ordenador en el quirófano me obliga a tener que estar desviando la mirada, pidiendo a alguien que me cargue las imágenes. Entonces es una constante
desviación de atención y tiempo que estás invirtiendo en indicar qué imagen quieres ver para que otra persona te la cargue o yéndote tú a ese equipo a cargar la imagen. Y de esta forma, al colocar la plantilla, toda esa información, todas esas imágenes, las proyectamos directamente en el paciente. Entonces, crearíamos un sistema todo en uno en el que toda la información queda, además, posicionada con este marcador sobre el paciente. La dificultad era cómo poder llevar toda esa información al punto exacto para que se fusione la imagen virtual con el paciente real. Eso hay diferentes técnicas y las hemos simplificado gracias a esto. Con la impresión 3D hemos creado una plantilla que solamente adapta en ese paciente en concreto porque está sacada de lo que es la superficie de su propio hueso, solamente encaja ahí y mediante este marcador ya trabaja la realidad aumentada proyectando toda la información virtual. Entonces, por eso hemos conseguido fusionar impresión 3D y realidad virtual en un paciente real. Entonces, lo realmente valioso es que a través de las pruebas de diagnóstico del paciente que se hacen... Básicamente, me imagino que lo habréis entendido, pero lo que hace es, en primer lugar, se imprime una pieza en 3D que incluye un marcador de realidad aumentada que encaja exactamente con la forma del hueso del paciente, de tal manera que no es posible colocarla mal. Se coloca esa pieza, las gafas de realidad mixta reconocen ese marcador de realidad aumentada y empiezan a proyectar encima lo que el médico tiene que hacer, donde tiene que poner cada una de las piezas para hacer la operación, etc. Además, todo esto se va aumentando visualmente, de tal manera que el médico, por ejemplo, ve en una esquina de su campo visual las constantes vitales del paciente, en otra puede tener cargada una foto o unos rayos X o un TAC, dependiendo del tipo de operación, y trabajar sobre eso. Además, toda la operación puede ser grabada para después poder reproducirse en una clase si queremos enseñar a futuros cirujanos. ¿Vale? Pero además, gracias a la realidad virtual, no tenemos por qué hacer las operaciones en local, sino que podemos hacerlas en remoto. Si el médico que queremos que nos opere, por la razón que sea, está en otra ciudad o incluso en otro país, este médico puede utilizar una serie de equipos de realidad virtual y hacer la operación a través de un robot cirujano en otro hospital. Para la rehabilitación, y este es un tema que personalmente pues, me resulta muy interesante porque además es en el que trabajamos nosotros, la realidad virtual y la gamificación es muy importante, porque la realidad es que lo más importante del proceso de rehabilitación al final es la voluntad del paciente para seguir adelante. Que tenga éxito o no tenga éxito un tratamiento depende muchísimo de la adherencia, es decir, de que el paciente siga haciéndolo durante un tiempo prolongado. Estas terapias suelen ser cansadas, dolorosas y aburridas. Imaginaos que un fisio te tenga que mover el brazo 500 veces. Pues aquí lo que hacemos es meter una serie de juegos, que muchas veces pues, pueden ser juegos muy sencillos, en los que el paciente tiene que hacer los movimientos para su rehabilitación, pero ahora, en vez de estar en una fría clínica o simplemente moviendo el brazo para arriba y para abajo en su casa, pues está dentro de un juego en el que va consiguiendo objetivos, le vamos dando medallitas, logros, desbloquea sombreros, trajes, bueno, todos los elementos típicos de la gamificación o ludificación, como se diría en español, para que esto funcione. Esto es un proyecto de realidad virtual que hizo Roche, se llama La Frontera, también aquí en España, para diferentes escenarios de rehabilitación. Entonces, de mover tú así los brazos a verte que estás en una canoa yendo hacia un volcán mientras pasan unos dragones por encima y te atacan, pues no hay color. También con niños esto es mucho más efectivo. Este es un vídeo, de hecho, de un trabajo que hemos hecho aquí para la rehabilitación de una serie de tareas cotidianas. Esto lo hemos hecho en colaboración con la Fundación de Lesionado Medular. Entonces, estas personas tienen que entrenar un movimiento que es el movimiento de alcance a objetos y cogerlos y llevarlos de una parte a otra. Pues entonces, aquí les hemos metido una granjita en la que tienen que coger manzanas y meterlas en un cesto. Y se le puntúa en función de cuántas manzanas y cuánto tiempo puedan meter en el cesto. Al mismo tiempo, nosotros tenemos métricas de lo que la persona está haciendo. Podemos ver si gira el cuello para mirar a un lado o gira el cuerpo entero, si estira el brazo del todo o no lo estira, a dónde está mirando durante todo ese proceso, etc. Esto es una pequeña parte de la aplicación que hemos desarrollado. Es mucho más grande, incluye lavado, cuidado de animales, bueno, un montón de juguetitos. Aquí hay otro ejemplo que hizo un estudiante, este chico de aquí, que estudia en biomédica y teleco, en el que lo que hizo fue un escenario para rehabilitación de hombro, codo y muñeca utilizando realidad virtual en una academia de Jedis.
Entonces, en rehabilitación hay un movimiento, espero que se me vea, que es estirar así el brazo e ir moviendo la muñeca para un lado y para otro, muchas veces. Entonces, él lo que hizo es que en realidad virtual tú hubieras cogido un sable láser, como el de Darth Maul, con dos filos, y él lo iba girando, como se ve aquí, para bloquear los disparos que le llegan de la esferita esa que lanza rayos láser. Otro movimiento que hay que hacer es subir así el brazo, subir y bajarlo. Entonces, él hizo otro ejercicio en el que, al hacer así, tú usabas los poderes de la fuerza y levantabas unas cajas al aire. Y luego puedes hacer este movimiento para mandarlas para un lado y para otro. Entonces, como que te sientes mucho más guay ahí dentro haciendo eso, y eso hace más probable que sigas haciendo la terapia. También estamos trabajando en cómo incorporar esto con esos esqueletos, para dar soporte a las personas que no tienen tanta movilidad. También se utiliza mucho el tratamiento de fobias. Al final, la fobia es un miedo a algo, a cualquier cosa, y la forma de tratarla es exponerte a ese algo. Aquí hay un ejemplo, es muy llamativo, hay muchos más, pero este es como el más visual, que es la aracnofobia o el miedo a las arañas. Si yo quiero tratarte de aracnofobia, lo que puedo hacer es meterte en un sitio en el que hay arañas, pero claro, eso es problemático porque hay arañas. Es decir, te puede dar un ataque de pánico, empezar a pasarlo muy mal, tirar las arañas en todas las direcciones, y al final acabas con más miedo del que tenías. En realidad virtual podemos controlar el número de arañas que además no existen. En esta aplicación lo que tienes es una parte de arriba en la que aparece en roja, en la que tú miras para que aparezcan más arañas, y una parte en verde en la que miras para que desaparezcan arañas, ¿vale? Aquí aparecen más arañas, aquí aparecen menos arañas. Entonces, el propio paciente puede estar controlando esto. Nosotros hicimos un experimento aquí para el tratamiento de miedo a las alturas, con una aplicación que es esta, en la cual subes al último piso y tienes que pasar por una plancha, lo que le pasaba a la chica que enseñé antes el vídeo. Fue bastante bien, algunas personas de hecho indicaron que habían avanzado en su miedo a las alturas. Especialmente hubo una persona que en vez de curarse lo que pasó fue que desarrolló miedo a los ascensores, porque como en esa aplicación te subes en un ascensor para ir al último piso, pues ahora le daba un poco de mal rollo. Pero bueno, lo importante es que, como en la realidad virtual podemos crear un entorno totalmente controlado y predecible, podemos reproducir cosas que de otra forma serían mucho más caras. Imaginaos que tenéis miedo a volar. ¿Eso cómo se cura? Pues efectivamente, hay que ir a un aeropuerto, subirte a un avión, aterrizar y despegar. ¿Qué es lo que pasa si me da el miedo y ya he aterrizado? ¿Que tengo que hacer a todo el vuelo aterrizar para mí? No se puede hacer eso. Se llama realidad virtual, si te da miedo, yo te quito el casco, no pasa nada, vuelves a estar en casa. Además, ¿cuánto cuesta cada billete de avión? Pues bastante dinero. En realidad virtual yo te puedo hacer despegar y aterrizar 50 veces en una sesión, si me hiciera falta. Y así todos los miedos que os podáis imaginar. También, aunque esto estrictamente hablando, no sé si cuadra dentro de ingeniería biomédica, lo tengo que contar porque es algo que a mí personalmente me encanta, que es la concienciación. La realidad virtual es un multiplicador de la empatía, porque tú verdaderamente te metes en los zapatos de otro. Esto de aquí es un ejemplo de una aplicación en la que te meten en el papel y vives las experiencias de una persona que tiene que pasar por el tener que ir a un comedor social a poder alimentarse. Entonces, ves a las personas que te encuentras, cómo te tratan, las vivencias que tienen, etc. Hay otra aplicación similar a esta que simula la experiencia de ser un emigrante sirio de hace unos años cuando tuvieron que emigrar a Europa, que hubo todo el drama de si se les aceptaba, no se les aceptaba, se quedaban en Austria, no entraban, etc. Hay otra aplicación muy interesante para el tema del racismo. Hay una serie de cuestionarios en psicología que pueden medir diferentes características de una persona. Una de ellas es el racismo innato que tienes. Todas las personas tenemos cierto racismo innato. Esto es inevitable porque en general, cuanto más similar es alguien a nosotros, mejor nos va a hacernos sentir estar con esa persona que de la otra manera. Entonces, estos cuestionarios son una serie de preguntas muy rápidas que tú tienes que responder sin pensar y que te dan un índice del nivel de racismo subjetivo que tienes con determinadas razas. Bueno, pues a las personas a las que se hacía esta prueba, después se les metía una experiencia de realidad virtual en la que pasaban 10-15 minutos en el cuerpo de una persona de otra raza. Eso se sabía porque tenía un espejo delante y veían que eran, pues, si eran personas blancas, se veían como personas de color o como asiáticos o como fuera. Pues después de pasar por esta experiencia, en el test subjetivo rápido, resultaba que estas personas eran menos racistas con la raza que su
propio cuerpo había habitado hace un rato. De forma similar, se hace esto con madres y con niños. Las madres se les pone un entorno de realidad virtual en el que perciben el mundo a través de un niño, ven que todas las personas son muy grandes, que cuando una persona que mide doble que tú te regaña, la sensación es mucho más poderosa de lo que tú te imaginabas, etc. Es un tema muy interesante porque tiene muchas aplicaciones para estudiar las relaciones que tenemos unas personas con otras y cómo mejorarlas. Pero bueno, hay muchas más aplicaciones, no las voy a contar todas porque no os voy a tener aquí 2 horas. Simplemente enseñaros esta encuesta que se hizo en 2018, en la que se indicaba en qué campos se pensaba que las realidades extendidas, realidad virtual, aumentada y mixta, iban a tener más aplicación. En el campo profesional, sin ninguna duda, el campo médico, con el 71%, fue el que pensaron que más crecimiento iba a tener en los próximos años, donde más aplicaciones de la realidad extendida iba a haber. Y a nivel de consumidor final, era el tercero, después de los videojuegos y la televisión y las películas, ¿vale? En realidad, el que más nos interesa a nosotros es este, pero incluso este era el primero de los sectores profesionales, ¿vale? De las cosas que nosotros consumimos por profesión o por necesidad física, no por entretenimiento como pueden ser los videojuegos, las películas y la televisión. O sea que tiene un potencial enorme. Entonces, os voy a contar ahora de qué va nuestro máster. En general, aquí en la universidad tenéis una serie de títulos propios disponibles, que se pueden hacer en diferentes momentos. Por ejemplo, hay uno de networking con Cisco, para el que interesen más esos temas, aunque esto está más orientado a informática o teleco, uno de aplicaciones de voz con Alexa, uno de fabricación digital, que también puede ser interesante para vosotros, porque se utiliza mucho en temas de prótesis y demás. Pero la mayoría de estos títulos propios están pensados, son muy pequeñitos, están pensados para hacerse cuando ya estéis en segundo, tercer curso, etc. La razón por la que vengo a hablaros de este título propio en concreto es porque es un poco más grande. Y de hecho está diseñado para que se haga al mismo tiempo que se hace la carrera durante los 4 años que dura esta, opcionalmente con un quinto. Fijaos que en total son 60 créditos. ¿De cuántos créditos estáis matriculados en primero? A ver si os lo sabéis. De 60, si hay en álgebra doble, de 72. ¿Vale? Es decir, al final todo este máster es el equivalente a un año de la carrera. Y por eso lo que hacemos es repartirlo en 4 o 5 años. De tal manera que durante 4 años tienes 6 créditos por semestre, es decir, el equivalente a una asignatura más por semestre, 4 horas en semana, ¿vale? Y además hay que hacer un proyecto en grupo de 12 créditos como un trabajo fin de grado, pero en grupo, que se puede hacer en el 4.º año o, si se quiere, dejarse para el 5.º año. Lo de dejarse para el 5.º año se hace porque en arquitectura, que también hacen este título propio los arquitectos, la carrera dura 5 años, ¿vale? O sea que esto se puede hacer en 4 o en 5 años. Y aquí se enseñan fundamentalmente 3 cosas, que son desarrollo, es decir, programar. En general, si no os gusta programar, os tiene que gustar mucho el arte para que te interese este tipo de título. Ya lo aviso, acabo de perder a la mitad de la clase en este momento, pero bueno, es lo que hay. En la vida moderna, o programas o te estás cerrando el 70% de los trabajos que tienes disponibles. Esto es así. Entonces, la parte de programación centrada en los videojuegos, en una serie de plataformas que se llaman Unity y Unreal. La parte de arte, que es la que los ingenieros llevamos un poco más cojo, aquí se enseña a hacer modelado 3D, texturizado, animación, etc. Y la parte de diseño de juegos, que es un poco la más abstracta. Aquí lo que se estudia son los fundamentos psicológicos de la felicidad, de la adicción y una serie de procedimientos que podemos utilizar para hacer que las experiencias que nosotros diseñemos sean divertidas, entretenidas, enganchen a la persona, etc. ¿Vale? Porque al final lo que queremos es gamificar, ludificar una experiencia para crear un juego serio. ¿Qué es un juego serio? Un juego serio es un juego en el que la diversión no es el fin, sino el medio. Por ejemplo, en rehabilitación yo quiero hacer un juego que sea divertido, pero no para que la persona se lo pase bien, sino porque esa diversión es el medio para conseguir un fin, que en este caso es que no abandone la terapia, ¿vale? Entonces, esto es lo que se estudia. A mí me gusta llamarlo románticamente ingenieros de la felicidad, aunque bueno, tiene un potencial para el mal muy grande, porque lo mismo que se estudia aquí para hacer juegos divertidos, también se estudia en las casas de apuestas y demás entornos que intentan engancharte. Esto lo hacemos con PlayStation, es el partner industrial que tenemos, y es gratuito. Pone por ahora, pero en realidad habría que tacharlo, es hasta este año, ¿vale? Este es un máster que durante los 4 primeros años, este es el 4.º año, se oferta sin cobrar, pero a partir del año que viene se pagará.
¿Quiere decir esto que es como los fascículos, ¿no? Que no pagáis el primero, pero el segundo sí lo pagáis? O como la droga, no. La primera dosis es gratis, no. Si tú te matriculas ahora, tienes todos los cursos gratis porque te matriculaste en un año en el que era gratis. Siempre y cuando no suspendas, ¿vale? Si suspendes la ordinaria y la extraordinaria y tienes que volver a matricularte al año siguiente de la asignatura, entonces ya sí la pagas. O sea, te la podemos regalar, pero dame un poquito de tu parte. Tampoco es que sea muy difícil este título propio, diría yo, comparado con el grado, pero aún así lleva tiempo. Y lleva tiempo que tienes que quitar al grado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí vemos un poco las asignaturas que tiene. Tiene unas cuantas asignaturas de diseño y de producción. Son más, pero porque son muy pequeñitas, ¿vale? Luego hay unas cuantas asignaturas de desarrollo, de programación y un par de asignaturas de arte y de gráficos. Básicamente tenéis 2 asignaturas de programación a lo largo de la carrera, 2 de arte. Luego hay que elegir si te vas por la rama de arte o por la rama de programación. El 99,9% de los ingenieros se quieren ir aquí, ¿vale? Pero siempre hay alguno raro que se va por la parte de arte. Y luego aquí hay asignaturas pequeñas que son pues de diseño de juegos. En el primer semestre tenemos fundamentos de diseño de juegos y fundamentos de plataformas XR, que son 2 asignaturas muy sencillas en las que se aprenden los rudimentos de diseño de juegos. De hecho, se trabaja con juegos de mesa porque todavía no sabéis programar. Y se aprende sobre las plataformas y la tecnología de realidades aumentadas. Esto es el primer semestre, estas 2. Son 2 asignaturas. Os dije una, aquí son 2, pero ¿por qué? Porque son solamente 2 horas en semana de cada asignatura, son muy chiquititas. Y en el segundo semestre se ven una asignatura que es fundamentos de fundamentos de arte y modelado 3D. En el segundo ya tenéis fundamentos de programación de videojuegos y aprendéis un poquito más de diseño. En esta asignatura se ve diseño de videojuegos, en esta, que se llama con imagen real, se centra más en hacer algo más parecido al cine. Aquí se estudia narrativa, guión, este tipo de cosas, ¿vale? Y luego pues hay asignaturas específicas como diseño de audio, producción y gestión de proyectos, trabajo en grupo, etc. Entonces, ¿por qué me pongo yo tan pesado con esto de la realidad virtual? A mí es un tema que me fascina porque es una tecnología, la realidad virtual aumentada, que me produce 2 sensaciones al mismo tiempo. Una es la esperanza y la otra es el terror, porque veo que es una cosa nueva que tiene mucho potencial para el bien, ¿vale? Para ayudar a las personas, para hacerles la vida más fácil y mucho mejor, pero también tiene mucho potencial para el mal, para esclavizar a la gente, sumirla en una pasividad, bombardearla en publicidad, etc. La tecnología, yo pienso que no es buena ni es mala, sino es el uso que lo hacemos. Y estas realidades extendidas de las que hablo tienen un potencial muy grande en ambos sentidos. Si os interesa participar en esto, si os interesa hacer este título propio, este máster propio, lo que tenéis que hacer es, o me escribís un email a ese correo que he puesto ahí, rodrigo.garciacarmona@ceu.es, o me venís a visitar al despacho 232. Yo personalmente, con los tiempos en los que vivimos, prefiero que me pongáis un email, porque a lo mejor estoy en clase o en cualquier parte, pero si no tenéis nada que hacer y venís al despacho, yo si estoy en él, os voy a recibir. Entonces, es una formación que requiere, esto no lo podéis olvidar, ¿vale? Requiere cierto trabajo y compromiso. No es difícil. Lógicamente, ¿a quién voy a engañar? La asignatura de diseño de juegos es mucho más fácil que álgebra y que programación. Esto es así. Pero por otra parte, son 4 horas en semana que no estás estudiando ni álgebra ni programación, más el tiempo que dediques a poder hacer la asignatura. Muchas de las asignaturas de este máster no tienen exámenes per se, sino que se evalúan en forma de trabajos. Algo parecido a lo que habéis hecho en el bachillerato internacional, los que lo hayáis hecho. Pero de nuevo, requieren trabajos. Así que pensadlo bien. No es que os quiera decir que no lo hagáis. Yo, cuanto más personas se apunten a esto, mejor. Pero lo que quiero es que tengáis en cuenta que tenéis que estudiar también vuestro grado. Y bien, el tiempo que tenía. No sé si tenéis alguna pregunta. Dime. ¿Qué horario se impartiría? Sí, que no lo he dicho. En primero sería los martes y los miércoles de 2:30 a 4:30. ¿Vale? En general está pensado para que si vais en el curso que os corresponde, os cuadren los horarios. Es decir, en primero y tercero tenéis clase por la mañana. Por tanto, las asignaturas de primero y tercero serán por la tarde.
En segundo y cuarto tenéis clase por la tarde, las asignaturas tenderán a ser por la mañana. Dicho esto, tenemos bastante disponibilidad para cuadrar horarios con personas de diferentes carreras. Yo pongo unos horarios iniciales, pero luego se pueden ajustar si los alumnos y los profesores están de acuerdo. Pero en primero, martes y miércoles de 2:30 a 4:30. Vale, eso eres tú. ¿Alguna otra pregunta? Dime. ¿Hasta cuándo tenemos para confirmar? Pues me gustaría empezar en 2 semanas. Obviamente, cuanto antes mejor, porque te voy a ser sincero, esto depende del año. Yo a veces que he hecho esto en algún año concreto y en unos pocos días se me han llenado todas las plazas y no he podido coger a más gente. Y luego ha habido años en los que me han sobrado plazas. Pero si no hubiera problema con las plazas, en principio, con que me lo digas este fin de semana no, al siguiente, sería suficiente. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Sí? Las asignaturas que hay en primero, ¿se evalúan a través de trabajos o también en exámenes? Pues mira, vamos a ver las de primero, que además están diseñadas para gente de primero. ¿Qué me refiero con esto? Que sé que es un poco el curso más difícil de toda la carrera. Tienes 2 asignaturas en las que el 70% de la nota va a ser un trabajo. En esta es hacer un juego de mesa y en esta es hacer un proyecto de aplicación de realidad aumentada, virtual, la que tú quieras. Y el 30% o 20% de la nota, creo que este año lo hemos bajado, es un test que se hace en 15 minutos. En la de segundo semestre, que es Fundamentos de Arte y Modelado 3D, se evalúa con un trabajo que tenéis que entregar al final del curso y con un examen, pero ese examen es de que te dejan 4 horas con el programa y te piden que modeles una pieza en 3D y tienes que hacerla, utilizando internet, los recursos que tú quieras, tú sentada delante del ordenador. O sea, no tendría examen escrito per se. Luego, por ejemplo, la de programación de segundo también se evalúa con un examen de este estilo. La de diseño para XR con imagen real, que tras este nombre rimbombante, lo que se esconde es hacer aplicaciones de realidad virtual que utilicen vídeos 360, toda la nota de la asignatura es hacer un corto, junto con los compañeros, o sea que depende un poco. Pero en primero es esto que te he contado, estas 2 y esta. ¿Vale? ¿Más? ¿No? Vale. Pues por mi parte estaría. Puedes enseñar a los que están en clase, esto no tiene que ver con la realidad virtual, pero la URL, ¿vale? Para registrar asistencia. Sí. La voy a traer yo. Bien, vale. Y respecto al máster, pues bueno, lo que ha dicho Rodrigo, o sea, si os metéis en esto, que tengáis claro que va a requerir dedicación, ¿vale? Esta es la URL. Vais ahí y ponéis nombre e email, ¿vale? shorturl.at de minúscula a mayúscula 569, o si os metéis aquí en el chat del enlace que os envíe, podéis hacerlo ahí. Este título os va a requerir dedicación, entonces si no os interesa y no lo vais a dedicar, pues no lo empecéis, ¿vale? Si lo empezáis es una oportunidad interesante porque, bueno, por motivos que no tienen nada que ver con el control de Rodrigo y por su gusto, pues este va a ser el último año que se va a ofertar de modo gratuito. Entonces tenéis la oportunidad de hacerlo de modo gratuito por última vez y a partir del próximo curso, quisiera hacerlo. Quien quiera empezarlo va a tener que pagar, ¿no? Y quien haya empezado no va a tener que pagar, como ha dicho él, salvo que suspenda. Pero quien quiera empezar el próximo año lo va a tener que pagar. De hecho, o sea, esto no tiene por qué empezarse en primero. Alguien podría en segundo empezarlo y hacer incluso el primero y el segundo año juntos, porque al final es una asignatura por semestre. Lo único es lo que ha dicho Abraham, que este año será el último que es gratuito. Respecto a aprobados y suspensos, pues la mayoría de asignaturas las suele aprobar todo el mundo, con una excepción, que son las de programación. Yo no sé qué pasa. Ahí... Es tan difícil. No es tan difícil, lo que pasa que es que hay que trabajar desde el primer día, no se puede estudiar el día antes, yo creo. Sí, la requiere de trabajo constante y vosotros no estáis acostumbrados. Estáis acostumbrados a sprint, a 2 semanas de los exámenes parciales y luego el sprint para los exámenes finales, ¿vale? Y no un trabajo constante. ¿Estás dando tu programación? Sí. Ah. Aún no hemos empezado realmente en programación. Estamos explicando qué es un ordenador. Yo de programación. Bueno, si se asustan, mejor.
Bueno, está todo. Sí. Bueno, cuando terminéis con lo del formulario, tenéis una charla, así que podéis ir.